La compañía de CB llamada Encajes de México S.A. hizo un pedido de una compañía llamada El Hilo Fino de México S.A. de CB. Una tela con un volumen de 100 rollos, cuya fecha se especifica como junio del año en curso. En el transcurso del envío, el transportista de la empresa El Hilo Fino de México S.A.D.C.B. tuvo un percance por mal funcionamiento de las llantas. A la llegada de las autoridades, denominaron que el transportista sobrepasaba la tasa de alcoholímetro y sobrepasó los límites de velocidad, por lo que hubo pérdida total de la mercancía en ese accidente, siendo calcinada. El Hilo Fino de México S.A.D.C.B. informó a Encajes de México S.A. del caso de CB. Está dispuesto a entregar los bienes requeridos a fines de noviembre, por lo que la empresa de CB de Encajes de México S.A. rechazó esa opción. Unos días después, la empresa mexicana El Hilo Fino de México de CB emitió una factura por el producto perdido para que la empresa de Encajes de México S.A. de CB pagara la tarifa. Los supuestos respectivos nos llevan al delito que el transportista condujo ebrio y condujo demasiado rápido, lo que causó el accidente que causó la pérdida de los bienes. La empresa del Hilo Fino de México S.A.D.C.B. se hace responsable. Por otro lado, la empresa del Hilo Fino de México S.A.D.C.B. está cometiendo el delito de cierto tipo de fraude, ya que la empresa se está aprovechando del error para cobrarle a la empresa Encajes de México S.A.D.C.B. por el producto que fue calcinado en el accidente, alcanzando un lucro indebido. El chofer iba en exceso de velocidad, con un alto margen de ebriedad, por lo que esto fue lo que ha ocasionado el accidente que ha causado el problema legal. Para la empresa El Hilo Fino de México S.A.D.C.B. Conforme al artículo 374 del Código de Comercio, que dice, cuando el objeto de las compraventas sea mercancías que no hayan sido vistas por el comprador, ni pueden clasificarse por calidad determinadamente conocida en el comercio, el contrato se tendrá por perfeccionado, mientras el comprador no las examine y acepte. En el artículo 375 del Código de Comercio se establece que si se ha pactado la entrega de las mercancías en cantidad y plazos determinados, el comprador no estará obligado a recibirlas fuera de ellos, pero si aceptara entregas parciales, quedará consumada la venta en lo que éste refiere. Según el artículo 382 del Código de Comercio, los gastos de entrega en las ventas mercantiles serán, primera, a cargo del vendedor, todos los que sean ocasionados hasta poner las mercancías pesadas o medias a disposición del comprador. Número 2. Lo de su recibo y extracción fuera del lugar de la entrega serán por cuenta del comprador. Elegimos estos tres artículos porque opinamos que este es el argumento más fuerte porque se basa en la legislación, donde las normas siempre van a tener un gran peso en el ámbito jurídico y donde se puede probar que la empresa Encajes de México S.A.D.C.B. no tiene que ser responsable del pago cobrador por este artículo perdido. Con base al argumento por autoridad, ya que basados en las doctrinas y convenciones nos ayudan a armar un argumento más sólido en base al caso. De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, artículo 36, el vendedor será responsable conforme al contrato y a la presente convención de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo de comprador, aun cuando esa falta solo sea manifiesta después de ese momento. Número 2. El vendedor también será responsable de toda falta de conformidad ocurrida después del momento indicado en el párrafo precedente y que sea imputable al incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, incluido el incumplimiento de cualquier garantía de que dura determinado periodo. Las mercaderías seguirán siendo aptas para su uso ordinario o para uso especial o conservarán las cualidades y características especificadas. Conforme a lo dicho, podemos llegar a la conclusión de que Hilos Finos de México S.A.D.C.B. está cometiendo un fraude y debe de entregarle todas las mercancías ya estipuladas en el contrato al comprador, que es Encajes de México S.A.D.C.B. Por lo tanto, debe de cumplir con todas las
Los hechos comienzan con un acuerdo de voluntades entre la empresa El Hilo Fino y Encajes Finos de México. Aquí hubo un acuerdo de voluntades donde tanto la primera empresa tuvo una afirmación acerca de las obligaciones que se hacía cumplir, acerca de cuáles eran sus obligaciones y cuáles eran sus derechos respecto de cuánto iba a pagar y cuánto iba a recibir, así como la otra empresa cuánto iba a hacer de proveer y cuánto iba a recibir como pago. Se estableció una cantidad específica en un plazo específico y posteriormente los hechos dejan en claro que, de acuerdo con lo sucedido en distintos comunicados que la empresa El Hilo Fino dio a Encajes de México, fue que se incumplió claramente con el contrato, ya que aún siendo estas causas de fuerza mayor, hubo un incumplimiento en el hecho de que no se pudo enviar el producto en tiempo y forma, y por ende ya no cumplió con el objetivo que se daba en el acuerdo de voluntades pactado en el contrato. Por ende tenemos nosotros como argumento el que si la empresa Encajes de México tuvo como acuerdo el que se entregara el producto en un tiempo establecido, en una forma establecida, y esto no sucedió por un problema de fuerza mayor, esto no significa que tenga que aceptar cualquier tipo de oferta que pudiese realizar la otra empresa. Nosotros tenemos como hechos ya que hay un acuerdo, que hubo un contrato, que hubo un incumplimiento al contrato, y tenemos entonces como resultado o como posible vía de solución el que el contrato se concluya porque se ha incumplido y el que se subsanen los errores y los problemas que tuvo la empresa Encajes de México por lo sucedido por la empresa El Hilo Fino. Entonces nosotros tenemos que la empresa El Hilo Fino, además de no escuchar cuáles han sido las decisiones de Encajes de México respecto de no aceptar las ofertas que le proporcionaba la empresa para volver a enviar el pedido en otros plazos, ahora se le hace el intento de cobro a través de factura, lo cual no es para nada adecuado, no es correcto, ya que esto, pues, en un inicio debió de haberse dialogado, debió haber un diálogo adecuado para que se llegara a un nuevo acuerdo y establecer un nuevo contrato. En este caso, como el primer contrato fue incumplido, las obligaciones se eliminan y se tiene que aplicar lo establecido en el contrato de acuerdo a las posibilidades de incumplimiento y qué es lo que se iba a realizar en ese caso. En este caso hay una cláusula penal en la cual se habla de lo que sucedería en dado caso se incumpliera el contrato. En este caso, por parte del Hilo Fino, además de devolver la cantidad que se le otorgó por garantía para que se le enviara el producto a Encajes de México, además de devolver esa garantía, debe de pagar una multa por incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, aquí lo que debe de realizarse, usando el argumento de autoridad, es el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis aislada de número 2020-647, habló acerca de lo relativo a la resolución de los contratos por incumplimiento de alguna de las partes. Aquí habló de dos parámetros, y lo importante es lo que se considera en el segundo parámetro, en el cual se tiene como fundamento el que cuando una de las partes incumpla el contrato de manera lo suficientemente relevante como para que la otra parte considere ya innecesario o se sienta desalentado para seguir interesado en lo que se iba a dar en la relación contractual, pueda hacer una resolución del contrato, es decir, haya una resolución del contrato. Entonces, en este caso, al haber un incumplimiento de contrato y al no realizarse esto en tiempo y forma, se puede hacer una resolución de contrato, una rescisión de contrato, se devuelve el monto otorgado como garantía a la empresa Encajes de México,
además de la multa que debe de pagar el hilo fino por no haber cumplido en tiempo y forma con lo que se había obligado. Con los principios de los contratos, lo contemplado por la ley, se halla la resolución de contratos, donde uno de sus parámetros, tal y como lo dice la Suprema Corte de Justicia Nacional, de forma objetiva, la resolución del contrato puede crearse sin incumplimiento del contrato. También se considera que racionalmente es suficiente para desalentar el interés del acreedor en la relación contractual. Por ende, si la empresa Encajes de México considera el incumplimiento suficiente como para no continuar con el acuerdo, puede concluir con el contrato, además de tener toda la posibilidad de no hacerse cargo de ningún pago o interés, pues el Código Civil establece que si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida a menos que otra cosa se haya convenido. Pues como conclusión en este caso, yo opino que en la defensa de Encajes de México tiene todas las herramientas para salir a flote con el caso y salir victorioso, ya que en el contrato puso como propuesta posponer la entrega y volver a hacer la entrega, pero lo que pasa es que Encajes de México quería las cosas para una fecha estimada, ya que pues les iba a servir para esas fechas, ya para otra fecha no les iba a servir, por lo cual ellos ya no querían la mercancía porque ya no se entregó en la fecha estimada. Entonces Hilos Fino lo que hace es que quiere facturar el pedido sin siquiera ser entregado, o sea, ya no quieren el pago como tal, cuando Encajes de México ya no lo quiere porque ya no requiere de la mercancía, pues. Y pues acá se abre un tema que tenemos nosotros, que es como conocemos como el argumento de autoridad, que nos dice que es idóneo para esta situación porque el tema de incumplimiento de contratos ha sido tratado por la Suprema Corte de Justicia en este caso, y así como las causas de resolución de contratos por incumplimiento. Este tipo de sucesos, además de estar contemplado en el Código Civil, ha sido analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ende, se tiene como fundamento la hipótesis que nos explica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se aclara que pone una fecha límite, una fecha de entrega, la cual Hilos Finos de México no cumplió. Y por culpa de su chofer, por culpa de estado de ebriedad, de exceso de velocidad, por irrumpir otro tipo de leyes, no pudieron hacer bien el trabajo y aparte quieren cobrar. Eso es algo que la ley pues no debería de permitir, ya que en el contrato hay fechas de entrega. Entonces pues eso es todo lo que tengo que decir en la defensa de Encajes de México. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Alexander de la Cruz Vázquez y pues hoy les vengo a hablar acerca de un caso para poder crear algunos argumentos jurídicos en la defensa de pues este caso, que como indicio tenemos a una empresa llamada Encajes de México que pues hizo un pedido a otra empresa llamada Hilos Finos de México. El pedido fue de 100 rollos de hilos de diferentes colores y texturas, y pues ellos acordaron un tiempo en que querían que llegara la mercancía, o sea, pusieron un tiempo límite, ¿no? Acordaron un día de entrega, lo cual Hilos Finos de México aceptó, y pues en el transcurso de todo el proceso, cuando la mercancía iba en camino, el camión tuvo un accidente y pues la mercancía se incendió, se calcinó,
Y pues después de checar con la policía qué fue lo que sucedió, se dice que el camión conductor, el chofer, iba a exceso de velocidad y en un estado de alcoholismo bastante elevado, por lo cual y los finos como para tratar de poder solventar el problema. Bueno, nosotros defendemos a la empresa Encajes de México S.A.D.C.V., quien fue el afectado en esta situación, puesto que nuestro cliente hizo un contrato con la empresa El Hilo Fino de México S.A.D.C.V. por un lote de 100 rollos de tela de diversos colores y texturas. La entrega fue acordada en el contrato para el mes de junio del año en curso, pero cuando la empresa contratada hizo el envío de la mercancía acordada, el transportista tuvo un accidente, ya que las ruedas del camión estaban en mal estado. Dicho esto, posteriormente las autoridades, al llegar al lugar de los hechos, determinaron que el conductor superó con creces la tasa de alcoholemia y también los límites establecidos de velocidad. Después, la empresa El Hilo Fino de México, al enterarse del accidente, se puso en contacto con nuestro cliente para notificarnos que el pedido sería enviado para finales del mes de noviembre. En este caso, de 4 a 5 meses de retraso, y por lo que tuvimos que rechazar su oferta. Días después, a mi cliente le hicieron llegar la factura de rollos de tela que nunca fueron entregados, para que la empresa Encajes de México pudiera pagar lo que solicitó. En este caso teníamos un contrato con la empresa El Hilo Fino de México y ahí se estableció la fecha de entrega porque ese fue el acuerdo, pero nunca cumplieron con lo acordado, por lo tanto no debe pagar nuestro cliente por algo que no le llegó en la fecha establecida, y como es utilizado para el desarrollo de las actividades de la empresa, no podemos retrasar la fabricación de los encajes, puesto que llevamos un proceso para ello, y esperar a que nos surta después de 4 o 5 meses atrasaría la fabricación, y eso significaría una gran pérdida para nosotros. Ellos incumplieron con el contrato apegándonos al artículo 74 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en pocas palabras la Profeco, en donde establece que los proveedores deberán efectuar la entrega física o real del bien material de la transacción en el plazo pactado por el consumidor y de acuerdo con las especificaciones previamente establecidas u ofrecidas, en este caso será el contrato, ¿no? Por lo tanto, nosotros no debemos pagar por la mercancía que no fue entregada en tiempo y forma, porque hubo un incumplimiento de contrato. En una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciona que, de acuerdo con los principios de los contratos, lo contemplado por la ley, se halla la resolución de contratos, donde uno de sus parámetros, tal y como lo dice en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de forma objetiva, la resolución del contrato puede crearse si el incumplimiento del contrato se considera racionalmente suficiente para desalentar el interés del acreedor, en este caso mi cliente Encajes de México, para no continuar con el acuerdo. Considera el incumplimiento suficiente para no continuar para concluir más bien el contrato, además de tener toda la posibilidad de no hacerse cargo de ningún pago o interés, pues el Código Civil establece que si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, en este caso el Hilo Fino de México, a menos que otra cosa se haya convenido, pero en este caso ellos tuvieron la culpa, por lo tanto nuestro cliente queda sin ninguna obligación, porque cabe recalcar que fue un accidente por parte del conductor que
superó los límites de velocidad, aparte de que iba en estado bajo efectos del alcohol. Y bueno, aparte de las llantas, pero las llantas forman parte de la mercancía o bueno, el bien material de la empresa El Hilo Fino de México.